Soon I will be speaking only in Spanish. You will hear the same story told 3 times, at a beginner, intermediate, and then at advanced level. See how high you can understand, and also use this as a way to develop your vocabulary, the different tenses that you're learning, and your fluency in Spanish. Hoy es un día soleado y radiante, ideal para una escapada a la playa. Marta y Carlos están llenos de entusiasmo por pasar una tarde de diversión bajo el sol. Preparan su bolsa con todo lo necesario: toallas, protector solar, refrigerios y una sombrilla para protegerse del calor. Al llegar a la playa, corren emocionados hacia el mar, sintiendo la frescura del agua salada en sus pies. Construyen castillos de arena con torres altas y fosos profundos. Marta recoge conchas mientras Carlos intenta volar su cometa en el viento. Después de un emocionante día de juegos y risas, se sientan juntos en la arena, disfrutando de un helado mientras el sol comienza a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados. Regresan a casa con el corazón lleno de recuerdos felices y la promesa de volver pronto a este paraíso playero. Marta y Carlos, ávidos amantes del verano y la naturaleza, han planeado una tarde perfecta en la playa para escapar del bullicio de la ciudad y sumergirse en la serenidad del mar. Con una mochila repleta de esenciales playeros como toallas suaves, protector solar de alta protección, refrescos fríos y una sombrilla para crear su propio oasis de sombra, se aventuran hacia la costa, ansiosos por disfrutar de un día de relajación y diversión. Al llegar a la playa, se sumergen en las cristalinas aguas del océano, dejando que las olas suaves acaricien sus cuerpos y los llenen de una sensación refrescante y rejuvenecedora. Juntos exploran la orilla en busca de tesoros marinos y construyen castillos de arena, riendo y charlando mientras el tiempo pasa sin prisa. A medida que el sol comienza a descender en el cielo, se retiran a la sombra de su sombrilla, donde disfrutan de un merecido descanso mientras saborean helados artesanales y contemplan el espectáculo de colores del atardecer sobre el horizonte. Con el corazón lleno de gratitud por la belleza del mar y la felicidad compartida, regresan a casa, llevando consigo recuerdos imborrables de una tarde inolvidable en la playa. Marta y Carlos, entusiastas amantes del mar y el sol, han organizado meticulosamente una tarde perfecta en la playa para disfrutar al máximo de los placeres del verano
y la naturaleza. Equipados con una selección cuidadosa de artículos esenciales, como toallas de alta calidad, protector solar resistente al agua, bebidas refrescantes y una sombrilla grande y resistente, se aventuran hacia la costa con la determinación de crear recuerdos inolvidables. Al llegar a la playa, se sumergen de inmediato en las cálidas aguas del océano, dejando que la sensación embriagadora del mar los envuelva por completo, liberando sus preocupaciones y tensiones en las olas suaves y reconfortantes. Decididos a aprovechar al máximo su tiempo juntos, exploran la orilla en busca de conchas exóticas y tesoros marinos, compartiendo risas y conversaciones animadas mientras el sol se eleva en el cielo. Con el tiempo, se retiran a la sombra de su sombrilla, donde disfrutan de un merecido descanso, saboreando helados gourmet y observando con asombro el espectáculo de colores del atardecer que pinta el cielo. Con el corazón lleno de gratitud por la belleza del entorno y la conexión profunda entre ellos, regresan a casa llevando consigo recuerdos preciosos de una tarde idílica en la playa que atesorarán para siempre en sus corazones. Espero que te haya gustado el cuento. I hope you liked the story. Remember to give the video a thumbs up. Let me know in the comments what you thought about the story and how much you understood, what parts were too difficult. Was I speaking too quickly or too slowly for you? And if you want to continue to build your vocabulary and your grammar in Spanish, watch the next video.